Vamos a estar grabando este cafecito y aquí les voy a presentar a nuestro panel. Empezamos con nuestra directora de intervención académica. So we're going to start with the introductions of our panel and what they're going to do is our director is going to introduce her team and they're going to tell us their name, what they do, and how long have they been working in their field, and why they're so passionate about working here with your children. So vamos a empezar aquí con nuestros panelistas y ellas van a hablar sobre, sorry, we're getting people on the waiting, I have people waiting. Estamos esperando a perdón, otras personas que están queriendo entrar. Y ellas van a hablar de su nombre, su profesión, lo que están haciendo aquí en la escuela, cuánto tiempo han estado en su profesión y por qué desean tanto trabajar en esta profesión. Okay, so I'm going to give it your hand to Ms. Giselle Tejada, who's the director. You're going to translate. Yeah. Good morning. My name is Giselle Tejada. I'm the Director of Academic Intervention Services at the middle school. Yo hablo español también, pero Ms. Mahoney va a traducir. This is my 8th year at IEL. And the reason why I am in this position, I started off as the social worker for the middle school. And I came into leadership. This is my 2nd year. And my passion is for the kids, just making sure that they're okay social emotionally, our students with IEPs, making sure that they have their services, and just making sure that there's enough academic and social emotional support as well as behavior for our students. That's my passion. We're going to go to my right with Mr. Hornado. Okay, so Ms. Giselle Tejeda ha estado trabajando ya 8 años, pero de director está trabajando 2 años como esta de directora y con este equipo y lo que más le apasiona es que nuestros niños que tienen IEPs, planes de intervención académica, estén progresando igual que los demás y que también se estén desarrollando en la parte socioemocional y que su comportamiento también vaya avanzando a que ellos tengan sí, una vida productiva. All right, so seguimos con Mr. Hornado. Good morning, my name is Justin Hornado. I'm the 7th and 8th grade dean. I've been here for, I would say 12 years, I believe. It's been a while. And I'm really passionate about the work that I do. Well, first, I'm the dean, so I work with a lot of behavior and just supporting students when they're struggling. But I'm very passionate about what I do because I was a student who really struggled when I was in middle school as well, especially with my behavior. And also, this is my community and I was raised here. So I love to be able to give back to the students who I work with because they come from the same place that I come from. So. Great. Okay, este es Mr. Hornado. Él es el decano de disciplina de los grados 7º y 8º. Lo que significa que él está encargado del comportamiento de los niños y del desarrollo socioemocional de ellos también. Entonces, ya ha estado trabajando 12 años con nosotros y la razón que él se apasiona tanto por ayudar a los niños es porque él también tuvo dificultades de comportamiento cuando era pequeño en la escuela intermedia y sabe lo que es tener dificultades. Entonces, él quiere dar a su comunidad, teniendo esa compasión, teniendo ese conocimiento y porque esta es su comunidad, quiere dar más a su comunidad. Good morning. My name is Vicky Geraldo. I'm the dean for 5th and 6th grade. Similar to Mr. Hornado, I work with the students' behavior.
Also, we just support them whenever they are struggling, just like he said. Why? How long I've been working here? It's going on 14 years, if that's, I think so. Yes, going on 14 since whenever the school opened. I've been here. And the reason is because I struggled academically and I saw everything that they were doing as a child that struggled academically. And I saw everything that they were doing with the students and with the kids. And I am from here as well. And I just wanted to be a part of it. Ok, ella es Miss Vicky Heraldo y es la decana también de quinto y sexto grado y ya ha estado con nosotros desde que empezó la escuela. Y la razón de que ha estado todos estos 14 años es porque la verdad ella vio todo el esfuerzo que hace la escuela para que los niños progresen. Ella fue una niña que también tenía problemas académicos pero claro está, al ver todo lo que se hace por los niños, pues le apasiona ver de que ellos tengan menos dificultades y por eso está muy apasionada de ayudarlos en sus comportamientos y que aprendan mucho. Ok. Hi, good morning. My name is Crystal Salas. I'm the social worker for 5th and 7th grade. También hablo español. This is my second year in IEL, but my 6th year as a social worker. My why is similar to, I think, many of us here at this table. I was also born and raised Washington Heights, and just coming from this community and having very similar struggles to our students, I wanted to be a part of that change and be a support for them. Ok, Miss Cristal Salas es la trabajadora social de quinto y séptimo grado. Ya ha estado trabajando como trabajadora social por 6 años, pero 2 años con nosotros. Y de nuevo, la razón por la que quiere estar trabajando aquí es porque esta es su comunidad. Ella creció en esta comunidad con las dificultades de la comunidad y por eso quiere devolver a la comunidad, dar más para que la comunidad progrese. Good morning, everyone. I am Mr. Molson. I am the social worker for 6th and 8th grade. This is my second year at IAL, and I was also born and raised in Washington Heights, and I'm the social worker because I like to support my students and be there for them whenever they need someone to talk to. So I'm very excited to be working with them and supporting them socially, emotionally. We have one more person waiting, Lourdes. Ok, so aquí tenemos a Miss Angie Hermansen. Ella es la trabajadora social de sexto y octavo grado. También ella se apasiona mucho por la comunidad. Sorry, I was paying attention to the parents coming in. So you've been here for 2 years. 2 años, pero trabajando como también 2 años trabajando como trabajadora social y también se apasiona mucho por esta comunidad, también es de esta comunidad. Okay, all right, so we're moving on to the next group. Good morning, everyone. Good morning. I'm Christina Solano. I'm the speech pathologist. I work with 7th and 8th grade. I've been a speech pathologist for almost 14 years, and I've been at IEL for about eight years now. And I came into this profession just for my passion of communication, and I love working here because I love helping our students communicate, help facilitate language for them in terms of their academics or their emotions or how they're feeling, and helping them advocate for themselves in all different areas. And it's been a blessing working here. I love it.
Ok, ella es Miss Cristina Celano. Ella es la patóloga del lenguaje de séptimo y octavo grado. Ha estado trabajando 14 años aquí y la razón por la que escogió esta profesión es porque en verdad le apasiona de que los niños se puedan comunicar entre sí y puedan desarrollar mejor su lenguaje y para que puedan aprender mejor y evolucionar académicamente. Es algo que tiene una vocación para esto y le apasiona mucho hacerlo. Hi, everyone. My name is Gina Rondon. I am the 5th and 6th grade speech and language therapist. I've been a speech pathologist for 4 years, and this is my second year at IAL. My why, I do it because I'm passionate about working with the students. A lot of times they struggle academically, and specifically when they struggle with language, people don't understand what that is. So a lot of times, it's when people talk to them, they don't understand what people are saying, and they have a hard time expressing themselves. So I'm passionate about being their assistance and helping them with that. And how long have you been working? 2 years here. Okay. Nuestra patóloga de lenguaje de quinto y sexto grado ha estado trabajando con nosotros por 2 años y la razón que se apasiona muchísimo es porque sabe la dificultad que tienen los niños cuando no pueden comunicarse bien y por eso ella quiere estar al lado de ellos ayudándoles para que puedan entender, comprenderse entre sí y poder tener mejor comunicación. Gracias. Ella se llama Gina Rondón, si no lo ven. Hey, buenos días. I also speak Spanish, hablo español. My name is Elizabeth Araya. This is my second year at IAL, but I've been working with children for 21 years in different areas. And fun fact, before I say my why, I actually worked with a parent here for a year. And Mr. Hornado was a student when I was working at the school that he was, and I did experience his beautiful personality. So that was fun, but I'm so proud of him for seeing the man that he's become. So this is the why, and being able to experience working with people that eventually we kind of connect again. I've always worked with behavioral students, and I've always find that social emotionally it connects to everything. And so I always wanted to work with children in different kind of ways. I was a teacher and also worked with troubled teens and as a special education therapist. And now I actually really love working with the parents and helping them get the services that their children need. And I also have been able to connect more this year with our students. So it's been amazing growing up in the Bronx as well. I also feel like, you know, I want to be a part of the community and seeing them be successful. So. Ok, so Miss Elizabeth Araya es nuestra coordinadora de plan educativo individual y está 2 años con nosotros, pero ya ha estado 20 años en la comunidad. Y antes de decir el por qué, 20 años trabajando en su profesión en diferentes formas. El por qué ella se apasiona de trabajar en nuestra comunidad es porque ella trabajó en la escuela en donde Mr. Ornedo asistió y ella sabe lo que fue las dificultades de comportamiento que él tuvo y por eso se apasiona muchísimo por ver los cambios y lo orgullosa que está de el hombre que es él ahora. Ese es uno de su por qué seguir haciendo esta labor y también porque ahora ve uno de los padres aquí que están presentes
con el que trabajó en la escuela anterior y ver esa oportunidad de poder hacer un seguimiento, de poder tener esa conexión con los padres y ver el crecimiento de los niños. Entonces, es algo que es muy lindo y que le gusta mucho. Y ella ha trabajado en muchas formas, de maestra, de trabajadora con niños que tienen problemas de comportamiento. Y lo que más quiere es que los niños también sepan abogar por sí mismos y los padres sepan sus derechos para conseguir los más oportunidades que hay disponibles para los niños. Así que ella habla español y esto es nuestro panel. So now what we're going to do is we're going to open up the forum for questions. So if you have any questions, if you want to type it on the chat, or you can always raise your hand if you're on Zoom so that we can take your question, and Lourdes will be monitoring the chat. Ok, ahora empezamos a abrir el foro para preguntas. Y de nuevo, esto es también para promover un ambiente seguro en nuestra escuela, un ambiente colaborativo, de que ustedes sepan que es muy importante para nosotros lo que ustedes piensan, lo que son sus prioridades. Y por eso queremos que sea abrir esta oportunidad para que escucharlo a usted a través de sus preguntas, a través de sus opiniones. Queremos saber cómo mejor servirlos. Okay, so again, this is a forum. The Cafecitos is to promote safety, to promote collaboration, to promote this solidarity, support. So it's very important for us what you think, what your priorities are, and how to hear you out so we can know how to best serve you. So we open up the forum for you guys to ask your questions. Okay, si tienen alguna pregunta a nuestro panel o comentario. So her question is your team only about special education or is all in general? Ambos. So la pregunta es si ellos solo se enfocan en educación especial o en educación general, y la respuesta es en ambos, educación especial y educación general. ¿Alguna otra? ¿Sí? Ellos que dicen un decano, en sí, ¿cuál es su función de un decano? Tengo la definición de quién está ayudando. Okay, so the question is, what is the definition of being a dean? What is exactly the job? Tell us a day in the life of a dean. Generally, what a dean is supposed to do, right? It's like they're in charge of behavior, like if a child is in trouble, if they get into an altercation, but we at IEL do much more than just that. Like, it's the only thing. So we wear a lot of hats, but basically we are the connecting piece between students and teachers and parents, right? So when there's issues with students and teachers, we come in and support both parties when there's issues that a teacher might have and they need to relay that to the parent, or there's issues that we have in the school behaviorally and we need to reach out to parents. We're kind of the support system there. Our goal ultimately is to support and help teach students who are struggling, whether predominantly with behavior. On top of that, we also monitor the building. We make sure that this is a safe space for all of our students, all of our staff, anybody who's here. That's really the extent of what we do. We do that in a lot of different capacities, though. Okay, so en sí, un decano está encargado de comportamiento de los niños, de disciplina. Pero en sí, eso lo que traduce es que son intermediarios en cuando se hay un problema de comportamiento, en averiguar cuál es la raíz del mal comportamiento y son los que ayudan a ser mediadores entre el estudiante, ya sea entre el estudiante y el maestro o entre el estudiante y el padre. Por eso,
cuando hay un mal comportamiento, pues se mira a ver cuál es la raíz de ese problema y ellos lo que hacen es ayudarlos a superar, a saber cuál es la raíz y para poder cambiar el comportamiento. Y eso también, aparte de eso, ellos se aseguran de que el ambiente en general sea seguro para que sí, todos se sientan seguros dentro del edificio y lo hacen de varias formas. Sí, pero siempre estamos a eso. Durante la hora del lunch de los estudiantes, nosotros siempre estamos abajo con ellos. So, nosotros sí tenemos conversaciones similares como ellos, pero no tanto, porque esa es su profesión, ¿verdad? Pero si ellos no están disponibles y un niño tiene o niña tiene un problema con un niño o niña, nosotros nos sentamos y tratamos de averiguar cómo ustedes pueden comunicarse de una manera que se pueden respetar, ¿verdad? Y no ponerse la mano encima, no hacer nada tratando de enseñarlo. I don't know how you say boundaries, like how to build. Ajá, como límites para enseñarle a los otros estudiantes como amistad y también para ellos. We have two questions in the chat also. So, so the answer was, the question was, Sorry. yeah, no, it's okay. So it's not, it's not, oh, you want to? I'm trying to see if I remember. I can say you remember. So, yeah, so the issue is not just that we only interact when the child has a trouble, which was the question. Do you only interact with the children when they're in trouble? And the answer is no, because they're always there everywhere the children are outside of the classroom. So that to make sure that they're available to see how they're interacting with one another. And so, for example, they are there at the lunchroom so that they're seeing how the kids are communicating with one another. And so if they see that they're being mean to one another, they intervene and say, hey, let's talk about this. How can you be a better friend? Let's see how we can talk better and what could you have said better? Or what is an alternative if you have problems communicating to not using your hands, to just pushing somebody, or so they're talking about boundaries. Of course, she's not going to go dig deep like a social worker who is a counselor is able to get to the bottom of it, but she's going to be there to make sure that they understand the limits, what is right, what is wrong, and how to best support them. And to know that they do have the support, that they are there for them. Y saber de que ellos tienen ese apoyo, que no están solos, que ellos pueden llegar a ellos si tienen algo que no entienden, que no pueden mediar. Nuris has a question. Nuris, ¿haz tu pregunta? La pregunta mía es, ¿el equipo completo pertenece a todos los grados o tiene un grado específico? Porque no escuché bien si eran de quinto, de sexto, de octavo, porque la mayoría yo los conozco, pero no sé bien. Gracias, buenos días. Gracias, Nuris. Okay, so te lo paso de nuevo rápidamente. Miscelano es la patóloga de lenguaje de séptimo y octavo grado. Miss Rondón es la patóloga de quinto y sexto. Miss Araya es la coordinadora de intervención académica para todos los grados de quinto al octavo. Miss Tejada, ella es la directora, que este es todo su equipo, o sea que ella se encarga de quinto a octavo grado. Mr. Ornedo se encarga de la disciplina de séptimo y octavo. Miss Hiraldo se encarga de la disciplina de quinto y sexto grado. Y Miss Salas es la trabajadora social de quinto y séptimo. Y Miss Hermosen es la trabajadora social de sexto y octavo. Muchas gracias. Okay. Muy bello ese equipo. Dios lo bendiga. Okay, ¿alguna otra pregunta? Yes. No pregunta en sí, directora. Solamente aquí todas me conocen. Tengo el placer
de haber a 3 años, de haber contactado a cada una de ellas, ¿verdad? Y lo que más me encanta de ellas, de todas, y del caballero, de todas, representación del caballero, que cuando yo me he acercado a ellos, me han respondido, que es para mí lo más grande, con humildad. Y he visto cómo han tratado a mis hijos, ya que soy la que más hijos tiene aquí en cada grado, y cómo los tratan a ellos. Y porque ustedes llevan en sus raíces y reconocen ahora que son profesionales, que también le dieron un poquito de canas a las mamitas, ¿verdad? Y eso me encanta del caballero, de usted, teacher, y de las demás, y a ella, a todas, de esa humildad que han tenido cuando yo me he acercado a ustedes. Me han hablado en mi idioma, y eso me encanta, me fascina su humildad. Gracias a ustedes. So our president, Barbie Chavez, just noted that one of the things that she appreciates the most about this panel is their humility, to really open up about the roots, to understand that they did gave some white hairs to their mothers, but just the beauty of seeing that how they have grown, and how they maybe because of they recognize and their humility, the way they treat parents, in particular for her own experience, since she has 3 children in the school right now, that she has interacted with each one of them in one way or another, and she appreciates that that they have spoken to her in her language and with a lot of compassion, and very approachable. So she's very thankful for the work that you have done. Thank you. Nuris has another question. Oh yes, so go ahead. Puedes hablar, Nuris. Nuris, puedes seguir, y luego Carmen. A menos que Nuris ya tenía la mano. Ok, Carmen. Buenos días para todos. Mi pregunta es, para preguntarle a lo que él fue el peso, ¿cómo él mejoró su comportamiento? Como qué tips nos puedes dar? ¿Cómo le ayudó para él mejorar su comportamiento? Okay, Ya que él era travieso. So her question is for Mr. Ornedo. Being that he opened up that he was a troublemaker, she would love to hear, how did you overcome those challenges? What was the thing that helped to make a difference in your life? So she would like tips. Ultimately, it was a decision that I had to make for myself and realize that I wanted to be better. But a big portion was the community of people that were around me. I had a lot of important people in my life that supported me and didn't give up on me. And regardless of how much I struggled or how much I got in trouble, were still there to push me to be better. And that positivity, even though I was giving these people a hard time, was something that helped me feel comfortable enough to be like, you know what, like, I don't want to let that person, they've invested so much in me. And that's part of the reason why I think all of us do what we do, because we're the student support team, and so when it comes to anything that's really not academic, our job is to really just be that community, right? It takes a village to kind of raise kids. And for me, I had that village. I had a lot of people, some people who are actually here still, people like Ellie who were there, who helped me kind of like realize from my mistakes and learn from them and grow, and not just be penalized when I made them. Tips, be honest, be very straightforward, be very genuine and very real with your kids, because
your kids know what's going on, right? For me, I was doing things that I shouldn't have been doing. And I was very aware, you know, and a lot of time as I have kids myself, and a lot of time it's scary to have those difficult conversations, right? But if your students or your kids are not learning from you, they're learning from someone, you know, and a lot of the time it's their peers or what they see on the internet or what they see on their phones. And I feel like it's our job to kind of make sure that we're combating that and letting them know, hey, this is actually what you should be doing. But it's hard, you know, you gotta have those tough conversations with them. Now you can translate all of that. That was a good answer. Okay, so él lo que dice es que una de las cosas que ayudó a él a cambiar, primero que todo, fue el querer cambiar, el decidir, tú sabes que yo no estoy en el camino que debería estar, yo merezco mejor de lo que estoy haciendo. Entonces, primero que todo, el darse ese realizamiento de que esto era lo que él quería. Pero ¿cómo llegó a tener esa realización? No es de la noche a la mañana, fue el tener una comunidad alrededor de él que no se dejó y se venció a través de todos los momentos en que él hizo una mala decisión. Esa comunidad no lo dejó, sino que siempre lo estaba volviendo a coger, a decirle, mira, ayudándolo a pensar, ¿por qué tú hiciste eso? Eso no debió haberse hecho. ¿Qué es lo que querías tú lograr? No lo pudiste lograr. ¿Por qué no? Ayudándolo a pensar, ayudándolo a recapacitar. Y aunque volvía a caer, él sabía que dónde estaba el camino que tenía que ir, porque esas personas fueron claras de decirle a él el camino que tenía que seguir. Entonces, al final, él se dio cuenta, bueno, estas personas no me han rechazado con todo lo que yo hago y todavía no, yo ya han invertido tanto en mí que yo no quiero defraudarlas porque ellos piensan que yo puedo ser mejor. Entonces, si ellos creen que yo puedo ser mejor, pues yo voy a poder ser mejor. Y da gracias como a personas como mi Saraya, que estuvo ahí con él. Y esa es la razón en sí, porque todos aquí en este equipo, que es un equipo de apoyo, quieren hacer esta labor porque ellos son la comunidad para sus niños. Ellas son los que están ahí dándole ánimo, dándole, ok, te caíste, ok, te levantamos, ok, ¿qué camino debiste haber tomado? Y volverlos a poner en el camino que tienen que ser. Ahora, en cuanto a consejos, lo que más él dice es ser honestos con uno mismo, de decir qué es lo que yo quiero con mis hijos y decir, tener la valentía de tener esas conversaciones difíciles con los niños, porque a veces como padres no queremos enfrentar las cosas y no queremos tener esas conversaciones difíciles, pero ellos saben aunque uno no diga, ellos saben lo que está pasando. Y si uno no está teniendo esas conversaciones, ellos van a buscar ese apoyo en otra persona. Y ese apoyo va a poder ser las redes sociales, los otros amiguitos, el teléfono. Y ellos no le van a dar el camino que como ustedes como padres le van a poder orientar. O sea que hay que tener esa valentía para tener esas conversaciones difíciles y ser honesto con usted mismo. Okay. A big thing for me that I didn't share before was being involved in sports and activities. Which for me, because I felt like I was a part of something, right? And I don't want to miss out on it. And so it helped me to kind of like make sure that I wasn't doing things that was going to jeopardize the things that I liked. So having kids a part of sports or activities or dance or art, keeping them busy is really, really key. That's something that my parents really did a good job of making sure that I was involved in something at all times. So. El otro consejo que él tiene es que su niño esté envuelto en algo después de la escuela. Para él fue el atletismo, porque cuando estás siendo parte de un equipo, de un grupo,
Entonces el niño va a tener, él se sentía que si él estaba haciendo cosas que no debía, pues no iba a poder pertenecer al grupo, que era donde estaban sus amigos. Entonces ese miedo de no poder pertenecer lo hizo ayudar también a poder pertenecer, y al pertenecer y poder recibir las mismas afirmaciones, las mismas cosas que en verdad quería, pues eso lo ayudó a estar creciendo. Entonces, lo que él recomienda es que como sus padres siempre lo tuvieron activo. De ya sea en una cosa o en la otra. O sea que entre más usted mantenga activo a su hijo después de la escuela, en grupos donde él vaya a tener amistades, vaya a que sea grupos que usted vean que son sanos, pues mejor va a poder su niño progresar. Así Sí, es. otra pregunta. No, yo lo que quería era agregar que con el equipo que está hoy identificándose en qué área trabaja, yo he tenido el honor o he tenido la necesidad de estar compartiendo con las dos muchachas que están al lado del travieso, que es que me va el nombre. Y han sido muy buenas conmigo, han estado, porque mi niña estudió ahí, Cristal Flores, ya la conocen, y Christopher Flores, que todavía es y me ha agradado sus atenciones porque me han dado el soporte que he necesitado. Eso es todo. Gracias. So she wanted to say that she wants to say thank you for being there for her, particularly for Ms. Hiraldo and Ms. Tejeda, who were there for her oldest, Cristal Flores and Christopher Flores. So just wanted to say thank you for all the support that she received. All right, I have a question from Dulce. Yes, so the main thing that she's noticing is that in her case, that if a child is struggling, she sees that, for example, the social workers would not be able to help all the kids who are struggling with, in her case, her child was shy. And even though she approached the social worker for the grade, because the social worker has cases already that are mandated by the IEP, it is also limited. She's also limited by her time. And so she just wanted to note that even though you are here for all students, your priority is for kids who have that type of service and mandated by the IEP. And if there is enough time, which was the case, in her case, her child, the IEP did not require for services. And though Ms. Hermosen did make some time, it wasn't all the time she had wished because, again, her time was limited.
So I don't know if you want to make any comments about that. No, so primarily for students that have IEPs, they do have mandates for counseling, speech, and mostly the related services. Their caseload is based on the kids that have mandates. However, in terms of counseling, there are students that have high risk, depending on the social worker's caseload and schedule, because there's a lot of frequency. Some students have counseling 3 times a week, twice a week, and depending on the time. However, they do try to reach all the students and touch base with them. And if they cannot do it on a regular basis, they do support the family with outside services, to connect the family with outside therapists, just to make sure that the child has that type of support. Always trying to make sure that at least there's check-ins with the child. But yes, primarily so the focus for related services for students who have mandates, but particularly for counseling, there is a focus. We try to include all the students. Ideally, we would love to see all the students. We do have advisory and advisors, but sometimes there's some situations that are a little bit private and confidential that students may not feel comfortable sharing during advisory. But they do make themselves available as much as they can to address any concerns, social emotional concerns with students. And what I love about a team is that we all hands on deck. So if something does occur and there's a student that does need that social emotional attention and the social workers are not available, anyone on the team, I'm also a licensed social worker, I make myself available as well. We always try to accommodate with what we can. Okay. Muy buena pregunta en el sentido de que sí, es correcto que hay niños que requieren en su plan educativo individual que tengan consejería especial 2 veces, 3 veces a la semana. Entonces, por la cantidad de casos que ellos tienen que ver y que es mandado por el IEP, pues ellos tienen que darle esa prioridad porque está requerido que esos niños lo necesitan. Ahora, si ven ellos que hay otro niño que necesita un poquito más de apoyo, sí, ellos hacen lo más posible para dar ese apoyo, pero también sepan que este es un equipo. Ellos se hablan siempre entre sí. Alguien necesita esto, alguien me preguntó esto. La directora también es trabajadora social, tiene toda su licenciatura en consejería y todo eso para poder ayudar a los niños. O sea que si alguno de ellos no puede, de trabajadores sociales no puede hablar, pues ella también le están diciendo a ella que por favor le eche un vistazo al niño, lo esté chequeando para que vean cómo está. Ahora, yo noté que también nosotros tenemos clases dedicadas a consejería para que hayan oportunidades para que los niños vayan hablando entre sí. Y a lo que notó es que sí, aunque hayan esas clases de consejería que son con los maestros y es abierto a todos los niños, hay situaciones en que a los niños les da pena decir ciertas cosas. Entonces no van a hablar esas cosas en la consejería. Entonces por eso es bueno que ustedes se acerquen a este equipo como usted se acercó, para que y estén aquí participando aquí como usted está participando, porque le está dando un conocimiento de que sí, necesito que me lo esté chequeando, necesito que me lo esté mirando cómo está, porque de nuevo, sí, aunque tengan varios casos, pues van a estar más dándose cuenta de su niño. Para las actividades afuera de la escuela, y es algo similar ahí es cuando nosotros ajustamos con nosotros, trabajamos para hacer los actividades pero también la opción de los padres para Sí, la consejería fuera de la escuela, nosotros como departamento de FACE, tenemos es por eso la comunidad, la sociedad con Inwood Community Services, que podemos hacer los referidos ahí. La otra cosa es que si los niños que tienen 14 en adelante, la escuela les paga la talks.
They moved it to 13. Oh, okay, so they moved it. Okay, 13 en adelante, les paga la escuela consejería en línea. Entonces, si el niño tiene 13 en adelante, solo usa el correo electrónico de la escolar para inscribirse y nosotros mismos lo podemos ayudar con eso para que tenga otro consejero y ellos se revisan con el niño media hora una vez al mes en video, pero todo el tiempo a través de texto. O sea que el consejero adicional está disponible para el niño. So I just want to point out that aside from that, we as a team, we can offer you services like Inwood Community Services and Direct, which is one of our partners. And the other thing is that you can do if you need services outside is to always talk to your insurance company because the insurance is the one who's going to pay for it. So they have a list. They always have, you ask to be connected to the parent advocate, and all insurance companies have a parent advocate, and they're going to help you to find a therapist, and they're going to say, you know, there's a waiting list, but there's got to be a way to start, you know, and to get going. The primary care physician is another person who can help you refer to a therapist. So, and then the other one is 13 and up, our school pays for therapy online via text. The student can text anytime with this therapist that they match, and once a month, 30 minutes on video. So that's something that is available. La otra cosa que le quería decir era que usted si se habla con su médico pediatra, le puede decir, necesito que me haga un referido para un psicólogo, un terapista para mi niño. Y la otra cosa es llamar su seguro, porque el seguro todos los seguros tienen un padre defensor que se va a encargar en ayudarlo, porque le van a decir, usted busque en nuestra página web. No, comuníqueme con un padre defensor que me ayude a buscar lo que yo necesito. Entonces, ellos, si uno no lo pide, pues no le van a decir, pero si le va a decir que usted quiere un padre, una persona que lo vaya a ayudar directamente, su trabajo es buscarle una terapista que esté en su zona. Y a lo mejor le va a decir, bueno, hay mucha lista de espera. Pues póngase en la lista, porque el tiempo pasa. Y entonces, y llega. Entonces, sí es difícil encontrar en este momento, en esta situación, porque hay mucho problema de salud mental, pero mientras uno se ponga y sepa, uno tenga también la tranquilidad de que seguro se lo está pagando, pues mucho mejor. ¿Tenías una pregunta, Gaby? Yo tengo una pregunta hace rato, primero que todo el mundo, y me tengo que ir a trabajar ya. Ok, gracias, Nuris. Quiero hacer una pregunta. Oh, ok. Yo quiero saber cuáles son las medidas que se están tomando para cuando los niños están siendo las conductas relevantes que ahí tienen algunos niños. Yo quiero saber cuáles son las medidas que se están tomando. Saber, porque no las conozco ni sé cuáles son las reglas. ¿La medida es cuando los niños no se están portando bien? Ajá, ¿cuáles son las reglas a seguir y qué cosas hay que hacer cuando se sabe que un niño es incidente en la misma conducta que no se está portando bien? ¿Cuáles son las medidas que se toman en la escuela? Okay, Necesito so saber eso. she's asking about what are the rules, you know, and how kids misbehave. And I guess my thinking would be like, we have a parent handbook with all the rules and a different. Yeah. Okay, so who wants to talk about that? Well, so the school has a parent handbook as well. We have a code of conduct that we follow. It's available online on the website. But we everything is based on a case-by-case basis, right? We try to meet children where they are, right? We know that certain students have more difficult struggles with certain things than other students, and depending on the situation and what is going on, we
assess what's going on and we try to determine what's the best consequence or like opportunity for that student to learn from that behavior. Right. And we partner with the teachers, we partner with parents, we partner with other people on the team to make sure that we're providing that support. We don't want, we're not a zero tolerance school where something happens and that's it. This is just the consequence, because humans and kids are way more complex than that, right? Situations always have a lot more to them. So we do our best to try to figure out what is going on and how can we best support that and help that student learn from that situation. But we do have a code of conduct that states kind of what our consequences are for certain behaviors. Okay, so nosotros tenemos un código de conducta y está en nuestra página web y está en el manual de padres. También tenemos el manual para estudiantes que se le está explicando a ellos. Ahora, cuando alguien se porta mal, sí, claro, nosotros seguimos el código de conducta, más también nosotros miramos la situación y vemos que es, porque cada niño tiene dificultades con ciertas cosas. Y de nuevo, nosotros lo que queremos ver es la raíz del por qué el niño se está portando de esa forma. Porque nosotros no tenemos una tolerancia cero a la mala conducta, porque nosotros, los personas, los individuos, somos más complejas de eso y queremos es que ellos que vayan a crecer, a aprender de sus errores. Entonces, sí, nosotros nos regimos por el código de cuál es el disciplina, pero al mismo tiempo nosotros estamos comunicándonos entre sí como equipo para saber cómo es la cosa que va a ayudar a ese niño a superar el por qué se comportó de esa forma. Y también de nuevo a mirar el ambiente, el entorno y ver ya sea con el maestro o ya sea con el padre para poder ayudarlo a que tenga un mejor comportamiento. La ¿Y última dónde yo pregunta viene de encuentro el Gaby. manual? ¿Dónde yo encuentro el manual de ese manual? Yo te lo puedo mandar. Está en la Family Engagement and Ujú. Parent Family Handbook. Está bien. Gracias. Ajá. Oh, no, Gaby está bien. Sorry. All right. So she's just saying, like, if there is a case when her child misbehaves, that she would love it if you share with her child that, hey, you can do this because I did it. You can do it too. And so be open to do that. I was gonna say, I think the beauty of this team is that we are very real and honest with our children, and it's because we were in their shoes one day previously, right? Right. And we know that is like the best way to make connections with kids. Most of our students, right, don't actually respond to like the fakeness of things, right? And so I think that we all have the great relationships that we do because we're so honest, and they do share experiences and do empathize with them, like is the word that we were. So, en mis salas lo que dice es que sí, ellos, la razón por la que ellos tienen buena relación con los estudiantes y que los estudiantes los escuchan a ellos es porque ellos son honestos con ellos y son reales con ellos, porque ellos no responden bien cuando uno no está siendo en verdad íntegro. Entonces, por eso es que esa honestidad es uno de los pasos del por qué ellos quieren que los niños tengan esa relación, que puedan abrirse con ellos y puedan confiar con ellos, porque ellos pueden tener esa compasión. Hablando, bueno, de muchos comentarios que yo escucho cuando vengo a recoger a mis hijos de papás, de los niños que tienen mal comportamiento. Yo le decía la vez pasada a mi Tatiana,
que así como cuando los nenes tienen un accidente en el gym y nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Le pegaron con la pelota, algo así, pero está bien. Entonces yo le digo que conforme a comportamiento, Miss Tatiana me ha explicado que la política de ustedes es investigar, obviamente, qué pasó, quién fue, quién originó, pero muchos papás yo le digo, y como mamá yo también lo entiendo, que yo le digo, si mi hijo hace algo mal, aunque no sepan qué es lo que está pasando, por lo menos ustedes me llaman y saben, Miguel o Christopher tuvo un pequeño incidente, no sabemos realmente qué pasó, pero lo vamos a averiguar y le vamos a dejar saber. Como mamá, por lo menos sé que ustedes están enterados, que están haciendo algo y no 2 días después yo me entero por mi niño que, es que me pegué con y yo como madre no sé, aunque la escuela está haciendo algo para ver qué es lo que sucedió, yo de momento no sé, me siento que de cierta manera no están haciendo nada porque no estoy informada. Entonces, yo he oído mucho en eso de los papás y que yo digo, tanto como cuando el niño es el agredido, como que es el agresor, porque yo le digo, si también no me dicen a mí, ¿sabe qué? Miguel está haciendo algo indebido, yo como mamá, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo cambio eso también? Entonces, así como ustedes dicen, la escuela tiene que trabajar en conjunto con los padres, yo quisiera que también por lo menos en eso que ahora yo he podido ver en muchas señoras, esa queja, pues es hecho, el que les dejen saber y decir, todavía no sabemos qué pasó, pero estamos averiguando. Entonces uno como padre se queda conforme y esperamos después de que ustedes hagan la investigación o lo que tengan que hacer, entonces saber que sí estamos haciendo algo. So her preference is that when an incident happens, even though you don't know what happened, but if you know that it happened with a child that is their child, to just give it a call, just like when a kid gets hit by a ball, and they say, hey, your kid got hit, he's fine, and don't worry about it. But the same thing, not just her, but other parents as a parent leader, she has heard from other parents who would say that they would prefer if don't to wait till you know all the facts to call the parents, because that may take a while to find out and do the investigation. And so, but if you call and say, hey, something happened, and just want to give you a heads up, we don't know yet, but we're on it. That would really help them, because otherwise, if she finds out like 2 or 3 days later, oh yeah, it's just that they've been talking about me about this, or oh yeah, this happened, I got into a fight, then she thinks, and when did this happen, and how come nobody told me? And her perception and the perception of parents is that nothing is being done. And now she realizes that yes, things are being done, yes, you're investigating, but the perception is what she would like to change, because again, if they don't know, they think nothing is being done. Yeah. So we try to do that, and I feel like we do it unless there's a situation that has happened that we have not been notified. So like if, let's say somebody pulls somebody's hair and the child doesn't say anything, but goes home and says something, we don't know. Or says something to the teacher, but the teacher has dealt with it, we don't know, right? So, but if there's something that is brought to our attention, initially we do call the parents and say, this is what happened, we are investigating. Just like she said, that is usually what our protocol is. Okay. So ella dice que sí, ellos hacen todo lo posible para llamar a los padres. Lo que ellos ven es que a veces algo pasa, ellos en la clase, por ejemplo, en el salón, y la maestra no lo vio, el niño no dijo, ellos no van a saber si no le dijeron a ella. Entonces, o pasó en el pasillo o algo y ellos no lo vieron y no dijeron. Entonces, ¿cómo ellos van a saber? Entonces, ahí es cuando si algo pasa y el niño le está diciendo, de decirle a ellos, "Oh, esto pasó." Porque en verdad muchas veces pasa que no lo ven y el niño y no nos dicen. O lo dijeron al maestro, pero el maestro no le dijeron a ellos. Entonces, ellos no van a poder saber si no saben. O no quieren meter al otro niño en problema, o son amistades y no quieren meter al niño en problema, pero tuvieron un problema. Depende de la situación.
porque también el niño alguna vez no quiere, es como ella dijo, no quiere decir nada. O maybe la maestra trabajó con los dos niños, tuvo humiliation y no nos dejó saber, ¿verdad? Y no por cosa mala, ¿verdad? Porque eso nosotros queremos que los maestros hagan eso para crear relaciones con los estudiantes también. Pero si ellos no nos comunican a nosotros, no. So, a veces los maestros al momento lo solucionan y no le dicen a ellos. Entonces, pero a lo mejor continúa y la maestra piensa que ya está, so, después no sigue. So, Yeah. Exacto, exacto. yes. So that's the other thing is that the kids may not want to be a snitch and they don't want to talk about it. Or they may be friends now and then later, or and it also may not want us to know because then they don't want to get them into trouble. So as always, it's just that's why we need to work as a team to be able to collaborate better. And yes, if you see something, this is our team. That's why we have this panel so that you can connect with them. And always you can connect with Face and let us know because we're here for you. We're your voice. The voice of Face is for you. Okay. So thank you so much. Thank you. Thank you to our panel. Mil gracias a todas las personas que estuvieron en nuestro Zoom. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta, nosotros le mandamos la información. Ok. Porque a veces uno no tiene la pregunta en ese momento, sino después, así que nos la pueden mandar después. Gracias. Bye.